Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad, mi grupo conformado por Daniel Díaz, Claudia Nostroza, Ximena Ríos y quien le habla, Diana Cabero, le explicaremos sobre el fraude y la posverdad en la cobertura del canal televisivo Willax durante la segunda ronda de elecciones presidenciales del 2021. Pero antes de abordar nuestro análisis sobre el contenido mismo del canal, explicaré brevemente el contexto en que surgió esta polémica relacionada al fraude. Tras el conocimiento público de los resultados de las elecciones presidenciales 2021 en el Perú, que establecieron al candidato Pedro Castillo como ganador electo al superar con un 50,1% de votos a su contraparte, Keiko Fujimori, esta última alegó la existencia de fraude. A raíz de ello, la difusión de la noticia sobre el resultado de la segunda vuelta electoral y el conocimiento de quién sería el nuevo presidente se vio inmerso en divergentes narrativas periodísticas. De este modo, se ve involucrado el término de posverdad entre las noticias divulgadas por la prensa, las cuales apoyaban la existencia de fraude. Mi nombre es Daniel Díaz. Ahora en esta oportunidad yo les hablaré acerca de qué es la posverdad y cómo se puede relacionar con el tema. Ahora bien, la posverdad en inglés, post-truth, es un término que se escucha por primera vez en el artículo que publicó la revista The Nation en el 2019. En este sentido se observó la problemática que la posverdad surge en la hegemonía que discursos subjetivos pueden propagar a través de noticias falsas y bulos. Por consiguiente, en este trabajo se entiende la posverdad como la creación de una verdad no verificable a partir de un sesgo alejado de lo objetivo. En este sentido, resulta importante observar que se informa en la prensa peruana cuestionarnos sobre la existencia de sesgos que conlleven al establecimiento de posverdades. Por consiguiente, se interioriza sobre la relación de la prensa peruana y la posverdad, planteándose como una hipótesis la existencia de posverdad en la cobertura de los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2021 en el canal televisivo Willax. Considerando todo lo mencionado, la pregunta central que intentaremos responder en nuestra investigación es ¿cómo se evidencia la posverdad en la cobertura de los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2021 en el canal televisivo Willax? En base a ello, la hipótesis que hemos planteado es que hay existencia de posverdad en la cobertura de los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2021 en el canal televisivo Willax. Buenas tardes, mi nombre es Ximena Ríos y a continuación les voy a hablar un poco sobre la metodología que usamos para realizar ese trabajo. En principio se trata de una metodología de tipo cualitativa, cuya principal herramienta en uso fue las fichas de análisis. La muestra está compuesta por el canal televisivo Willax, el cual ha cubierto la contienda electoral de la segunda vuelta presidencial nacional en el 2021. Sin embargo, esta muestra crea una limitación al no ser tomados en cuenta para el análisis de este trabajo otros canales televisivos peruanos que también transmitieron la noticia. A razón de ello, el presente trabajo no tiene por objeto contrastar todos los programas, solo el puesto en mención, porque a pesar de ser uno de los programas más recientes en Perú, ha ganado una gran popularidad debido a las controversias que se crea a partir de su narrativa. El primer caso puesto en análisis lleva por título La prueba del fraude es. Por tanto, desde ahí ya podemos ver de que existe una idea preconcebida de que hay fraude, aunque para este punto no se nos ha mencionado cuál sería tal prueba. Por tanto, en el título lo relevante no es cuál es la prueba, sino de que hay prueba, entonces hay fraude. En ese sentido, Byung-Chul Han rescata que algo sea real o no es lo menos importante. Lo que se quiere es llamar la atención. Por tanto, se busca crear alguna emoción. Este punto es de utilidad para el medio, porque quien tiene una postura ya establecida a favor del fraude va a encontrar sustento a su verdad en este video, se va a ver compatible con él. Ello está sujeto al perspectivismo que plantea Nietzsche, señalando la necesidad que tenemos de interpretar el mundo y imponer nuestra propia cosmovisión. A razón de ello, al dar una mirada en la repercusión de este material periodístico en el público, se ve que ha sido amplia, contando con más de 110.000 reproducciones, más de 1.000 personas compartiendo su opinión y siendo los que tienen mayor cantidad de aceptación aquellos con una postura a favor del fraude, reafirmando lo que menciona el título. Sobre ello, Hannah Arendt rescata que
El resultado de una constante y total sustitución de la verdad de hecho por las mentiras no es que las mentiras sean aceptadas en adelante como verdad, ni que la verdad se difame como una mentira, sino más bien que el sentido por el que nos orientamos en el mundo real queda destruido. Y para este problema no hay remedio. De modo que ella observa que se vuelve abstracto el poder discernir qué es verdad y qué es mentira en la realidad en la cual convivimos, puesto que las mentiras pueden ser entendidas como verdades ante nuestras propias emociones, creándose así diversas posverdades. La siguiente noticia que se analizará se titula El conteo de irregularidades y fue transmitida por el programa televisivo Veto a Saber el 18 de junio del 2021. De primera impresión, el titular es tendencioso, puesto que ya confirma al espectador la existencia de anomalías y acciones fraudulentas durante las elecciones presidenciales. Asimismo, el presentador enuncia con seguridad múltiples afirmaciones que serían evidencia del fraude en el proceso electoral. Entre ellas destaca la participación de funcionarios pertenecientes a organismos autónomos del Estado, como la OMPE y el JNE, para respaldar el fraude desde sus altos cargos. Es más, también alega que existe un audiobomba, el cual revela la mecánica del fraude y que este fue planificado por la organización criminal Los Dinámicos del Centro. Sin embargo, el problema es que nunca comparte pruebas físicas o audiovisuales que demuestren la veracidad de sus acusaciones, por lo que esta noticia solo predispone a la audiencia a reafirmar su postura a favor del fraude y se limita a exponer más argumentos que confirmen los hechos tal como se describen. Teniendo esto en cuenta, podemos rescatar lo que Hannah Arendt plantea en su libro The Life of the Mind, que pensar significa estar en conformidad consigo mismo, y, si bien esta es una acción que no nos lleva a obtener beneficio personal alguno, el propósito de este pensar desinteresado no es presumir la posesión de la verdad, sino de permanecer orientado a lo verdadero y el otorgamiento del sentido. En otras palabras, la autora afirma que es necesario que todos ejerzamos un pensamiento crítico y un juicio reflexivo, y que hablemos y razonemos por sí mismos con el fin de alcanzar nuestra libertad política. Pues al dejarse llevar por las emociones y no cuestionar los hechos de nuestro entorno, la opinión de las personas es más fácil de manipular, y con esto se puede caer en la posverdad. Con relación a ello, otros autores más contemporáneos como Dante Avaro afirman que la posverdad promueve la indiferencia total a la verdad, pese a la existencia de hechos irrefutables, y que ésta se asienta sobre una conspiración sin teoría, es decir, una lógica del rumor particular e históricamente delimitada. Ante esto, Avaro asegura que las emociones, sentimientos y creencias personales son nuevos vehículos o medios para sustituir las verdades intersubjetivamente compartidas en la esfera pública. En este sentido, cuando el escepticismo y las enunciaciones fácticas tienen poco peso en las democracias, estas pueden llegar a ser desplazadas por las emociones y convicciones de uno. Entonces, de ser así, y presentarse las circunstancias, la posverdad siempre puede romper o alterar los equilibrios frágiles, provocando que las legitimidades parciales se deterioren y quedando las instituciones democráticas deslegitimadas. Teniendo en cuenta todo lo mencionado, se puede identificar que el programa televisivo Veto a Saber del canal Willax tiene gran influencia en la opinión y percepciones de la audiencia respecto al fraude electoral, y eso se puede ver reflejado en el gran número de interacciones que recibe su canal de YouTube sobre este tipo de contenido. En el caso de nuestra noticia, se han contabilizado más de 87.000 visualizaciones y 2.535 likes. Sobre esto, también se destaca que los comentarios con mayor aceptación por parte del público son aquellos que hacen reafirmación de la existencia de fraude en las elecciones y hacen un llamado a defender la democracia. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Claudia Nostroza y a continuación pasaré a explicar mi caso analizado. El programa Veto a Saber utilizó como título "Estoy convencido de que hubo fraude". Al presentar dicha afirmación, le permite asegurar una primicia polémica que aumentará las vistas que comúnmente tiene. De esta manera, el uso de un título amarillista resulta ventajoso para el programa investigado, ya que llama la atención de la audiencia que se encuentra interesada en dicho tema. Asimismo, otra forma de persuadir a su público objetivo de que mencionan una verdad es hacer hincapié en que no se está especulando, sino exponiendo un hecho. Como resultado, acaban convenciendo al público de que el argumento presentado es digno de confianza, lo que hace que puedan creer en él, aunque no existen indicios de que lo sea. En este caso, se presenta como afirmación un argumento sin sustento, ya que no hay evidencia alguna de que los dos acontecimientos mencionados, como las protestas por la vacancia de Vizcarra y el fraude electoral, se encuentran conectados. La responsabilidad no recae en la coalición vizcarrista porque el propósito de dichas marchas fue con el fin de protestar por la vacancia del expresidente Vizcarra. Asimismo, da a entender que dicha coalición es la mafia caviar que busca manipular a Castillo con el fin de beneficiarse. Ello no tiene sustento alguno porque no presenta pruebas que evidencien que esta coalición se encuentre dentro del nuevo gobierno,
Es importante mencionar que no se puede saber con exactitud quiénes son parte de la coalición vizcarrista porque el entrevistado no lo menciona, por tanto su argumento pierde credibilidad. Teniendo en cuenta que Byung-Chul Han en El capitalismo de la emoción menciona que se desea llamar la atención por medio de la creación de una emoción, se busca crear un apego con el público objetivo, el cual rechaza el nuevo gobierno. El impacto de dicho argumento queda evidenciado en la bandeja de comentarios, donde varios de ellos daban a entender que respaldaban y creían en ello. Sánchez considera que la posverdad se relaciona con la pérdida de objetividad, el cual es reemplazado por la subjetividad. El público objetivo encontrado tuvo una reacción a favor del argumento porque concordaba con sus creencias. Ya tenían preconcebido que la otra candidata de preferencia iba a ganar. Por tanto, cualquier discurso que busque deslegitimar el proceso electoral podrá ser considerado por ellos aún así no sea verdad. Ok, ahora en el apartado de hallazgos les hablaré acerca de un programa en Willax titulado El caso del fraude tendrá que ser reabierto y su relación con los autores, el cual me explicaré a continuación. A continuación, el siguiente caso a analizar se titula El tema del fraude tendría que ser reabierto del programa Combaters en Willax. Esta frase se volvió muy popular dentro del periodismo y abarcó también la atención de los lectores en los pasados 3 meses, a razón de la polémica del fraude en las elecciones presidenciales del año 2021 entre el candidato Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Las mencionadas elecciones causaron un gran impacto en la sociedad, ya que el fraude no es ético ni legal, va contra las reglas impuestas en la Ley Orgánica Electoral número 26859 de la Constitución Política del Perú. En este caso, luego que el tema cerró el pasado año, surgió una nueva declaración de Xavier Villaverde, el cual tuvo una relevancia política jurídica en la medida que ésta pudo ser corroborada de manera parcial. Asimismo, tras esta declaración, el impacto social que esto causó fue enorme, ya que hasta la actualidad muchas personas consideran que el presidente como un mandatario ilegítimo, ya que aseguran que ganó por fraude electoral a su contraparte Keiko Fujimori. Y según la última encuesta del IEP, el 76% desaprueba la gestión de Pedro Castillo y el 19% lo aprueba. Otro 67% de personas considera la elección de un nuevo presidente y un nuevo parlamento. Este grupo son los que consideran que no solo hubo fraude por parte de Pedro Castillo, sino que también hubo fraude por parte de Keiko y otros partidarios más. En adición a ello, el Jurado Nacional de Elecciones y otras organizaciones internacionales consideraron que las elecciones fueron transparentes en su totalidad y el caso de fraude en 2021 fue cerrado. Esta nueva noticia tiene relevancia con la tesis de Byung-Chul Han, ya que, como bien lo explica el autor, no importa la verdad o la verdad es la menos importante, sino lo que busca es llamar la atención, en su libro del 2014. Esto entra mucho en consideración ya que muchos canales y diarios nos muestran noticias solo para subir la popularidad y esto le genere un mayor ingreso. Esto es a lo referente al 19% de las personas que no creen que las noticias que se escriban en los diferentes diarios sean reales. Si bien es cierto, los comentarios acerca del video son muchos, a comparación de otras entrevistas, se hace notar el descontento de las personas que comentaron, mientras otras estaban a favor de que el caso se reabriera, como lo podemos ver en las siguientes imágenes. En consecuencia, los datos señalados en el análisis de los 4 casos dan muestra de que la posverdad se ha instaurado tenuemente en la cobertura de la segunda vuelta presidencial del 2021 realizada por Willax Televisión. No obstante, si bien nuestro estudio no quiere desvalidar toda la información difundida por este medio, sí se pretende hacer un llamamiento al juicio crítico. Este a veces es dejado de lado primando las afirmaciones que tienen la capacidad de ejercer un impacto emocional en la audiencia. En este caso concreto del fraude, afirmarlo puede generar emociones de enojo, miedo e inseguridad en la audiencia, sintiendo que es un caso que no ha sido resuelto. Por tanto, esta investigación pretende incentivar a nuevos proyectos que permitan indagar respecto a la posverdad y la percepción del público sobre su existencia en los medios peruanos al tocar temas de política.